Hola, hoy es nuestra tercera clase en Superando Límites aquí en Chacán. Y hoy vamos a conversar sobre cómo aprendemos lo que aprendemos. Hoy nuestra clase es sobre cómo aprendemos lo que aprendemos. Parece tan simple, pero es algo bastante profundo. Todo comunica, todo comunica. Entonces, si todo comunica, mi cuerpo comunica, tengo un lenguaje corporal. Todo lo que vemos comunica algo, genera un pensamiento y ese pensamiento genera un sentimiento. Cuando la comunicación entra en nuestra mente con una forma de imagen, todo comunica. Entonces, lo primero es comunicación. Aquí tenemos. Lo primero es comunicación. Esto puede ser entonces de forma verbal y no verbal. Verbal y no verbal. Verbal, todo lo que se dice, todo lo que se pronuncia por la boca. Y no verbal es lenguaje corporal. ¿Cómo estoy comunicando a mi cerebro con mi cuerpo? ¿Cuál es la postura que yo tengo? Y la neurociencia demuestra hoy cómo nuestro cerebro, cuando tiene un sentimiento de tristeza, cuando tiene un pensamiento de tristeza, interfiere en todo el cuerpo. El cuerpo comienza a encurvarse los hombros, el semblante cae y transmite el cuerpo un lenguaje de tristeza. Y la neurociencia, eso ya sabíamos, eso ya se sabía muchos años atrás. Pero la neurociencia hoy confirma y reconfirma que también si nuestro cerebro comunica a nuestro cuerpo, interfiere en nuestro cuerpo también interfiere en nuestro cerebro. Ahora la pregunta que te hago es, ¿eres tu cerebro o tu cerebro es parte de tu cuerpo? Si tu cerebro es parte de tu cuerpo, entonces puedes aprender a controlar, así como tu mano es parte de tu cuerpo. Entonces, podemos controlar porque nuestro cerebro, no somos nuestro cerebro, el cerebro es parte de nuestro cuerpo, es un órgano, es un miembro de nuestro cuerpo que podemos aprender a controlar este cerebro. Y la comunicación es la principal forma de aprender. ¿Cuál es el lenguaje verbal y no verbal que estamos comunicando para aprender a ser feliz, para aprender a tener suceso, para aprender a mejorar mi estilo de vida, para aprender a mejorar mi trabajo, mi profesión, mis capacidades, mis habilidades? ¿Cuál es la comunicación que le estoy transmitiendo a mi mente? Luego de la comunicación genera una imagen, un pensamiento. Es un pensamiento que este pensamiento puede ser una forma de imagen o un diálogo interno. Entonces puede ser una imagen o un diálogo interno. Cuando hay una comunicación, viene un pensamiento de forma de imagen o un diálogo dentro de sí mismo. Y este pensamiento va a traer un sentimiento. Un sentimiento.
Y ese sentimiento puede ser bueno o malo. ¿Cuál es el sentimiento que genera este pensamiento? ¿De qué forma viene esa imagen? ¿Cuál es el diálogo interno que estoy teniendo? De eso va a generar un sentimiento, o un bueno o malo. Y este sentimiento que se siente a través de la comunicación y el pensamiento es lo que va a traer la famosa llamada creencia. Entonces aquí vamos a colocar, aquí va a estar la famosa creencia. Entonces, tenemos la comunicación de forma verbal y no verbal, y esto va a traer un pensamiento de forma de imagen o un diálogo interno, hablando dentro de mí. Y esto va a generar un sentimiento, ya sea bueno o malo, y esto es lo que hace que se vuelva una creencia o limitante, L de limitante, o una creencia que te potencializa, una creencia, una P de potencialidades, habilidades. Y esta creencia es lo que me va a traer, lo que me va a generar mis resultados. Colocar aquí, resultados. Mi creencia ya si es limitante la creencia que tengo a través de la comunicación que tuve, va a generar una creencia que potencialice o que me limite. Si una creencia limitante, entonces mis resultados van a ser limitantes. Mis resultados van a ser limitantes. Y y yo no tengo la creencia que yo quiero tener. Mis resultados van a hablar de mi creencia. No es aquello que yo quiero ser, que me gustaría ser, ni lo que la gente dice que yo soy. Mis resultados hablan de mi creencia. Entonces, de forma automática, lo que tenemos en nuestra creencia, de forma automática, tomamos decisiones y comportamientos, actuamos de forma automática para generar los resultados de acuerdo a lo que yo creo. Si yo tengo una creencia potencializadora, una creencia que potencializa mis habilidades, entonces voy a tener unos resultados positivos, unos resultados extraordinarios. Y mis resultados hablan de mi creencia. Entonces mis resultados también, de los resultados que yo tengo, voy a expresar, voy a seguir comunicando. Esto es una cadena que no para. Cuando tengo esos resultados positivos que yo quiero, entonces yo comunico de forma positiva. Y ahí viene una imagen buena, una imagen positiva y un diálogo interno positivo. Entonces cada vez se va fortaleciendo mis potencialidades si yo continúo comunicando a través de mis resultados. Pero primeramente hay que entender cómo reconfigurar esta creencia. ¿Cómo? De forma intencional. Porque si yo fui víctima de un ambiente donde crecí, de una comunicación no muy buena, verbal, en mi infancia, donde escuché tantas cosas, donde vi tantas cosas y sentí tantas cosas que me limite, que no me haga creer que soy capaz, que no me haga creer que voy a ser bueno en lo que yo quiero hacer. Entonces, de forma inconsciente, yo aprendí, de forma inconsciente, yo creo que yo soy incapaz de tener esta potencialidad. Entonces tengo una limitación.
Pero de forma consciente hoy, como adulto, yo puedo comunicar de forma consciente, con un esfuerzo, con una determinación de estar comunicando. No que no va a venir aquellos diálogos internos que diga que me haga creer o que me quiera hacer creer que no voy a conseguir. Simplemente dejar de escuchar esta voz y alimentar la voz positiva. Comenzar a expresar, diciendo, profetizando, profiriendo y colocando una postura, un lenguaje de postura de vencedor. ¿Cómo se posiciona una persona? ¿Cómo es el lenguaje corporal? ¿Cómo es el lenguaje corporal de una persona de una persona victoriosa? ¿Cómo es el lenguaje corporal de una persona feliz, de una persona contenta? ¿Cómo es el lenguaje corporal de una persona triste, de una persona decepcionada? ¿Cómo es? Ahora es simplemente entender cómo es de una persona infeliz, fracasado, cómo es su lenguaje corporal y cómo es el lenguaje corporal de una persona de una persona feliz, de una persona grata. ¿Cómo es el lenguaje corporal de una persona que es grato por todo lo que consigue, por la vida, por una persona que a pesar, eso depende de la situación? No depende de la situación, depende de la mentalidad, de lo que yo voy a comunicar. Porque sabemos que hay personas con mucho dinero que no son felices. Y sabemos que hay personas con poco dinero y que son más felices, son más gratos, tienen un lenguaje corporal positivo, de felicidad, de gratitud. Y eso es abundancia. Eso para mí significa abundancia. Y una vez que configuramos nuestra creencia potencializadora de forma consciente, buscando ambientes diferentes, pagando el precio a veces de leer un libro sobre inteligencia emocional, de ir en un curso de inteligencia emocional, de pagar el precio para poder reconfigurar esta creencia. Porque ¿cómo se formaron esas creencias limitantes? ¿O cómo se puede formar esta creencia potencializadora? Es comunicando constantemente algo. Ahí se va formando en la memoria, comunicando de forma positiva constantemente o con un fuerte impacto emocional. Es ahí que entra la inteligencia emocional con sus dinámicas, con los ejercicios, en los eventos en donde se coloca impacto emocional. Porque cuando hay un impacto emocional, vamos a hablar un poquito ahora aquí, ¿cómo acelerar esto? ¿Cómo acelerar para reconfigurar una creencia? Con impactos emocionales. Porque cuando comunicamos algo, vamos a ver aquí cómo podemos hacer un dibujo aquí para ejemplificar un poco. Cuando hay una comunicación, vamos a colocar aquí la comunicación. Cuando hay una comunicación, en el cerebro se va a crear una sinapsis, una conexión neural. Entonces, esto es una conexión neural. Hay una comunicación, se creó una conexión neural. Hay otra comunicación del mismo tema, del mismo asunto, otra comunicación, otra conexión neural. Y cada vez que comunico varias comunicaciones, si por ejemplo te dijeron que en tu infancia te dijeron, sos un burro, y cada vez que te decían que eres un burro, se fue creando sinapsis neurales. Entonces, varias repeticiones se forma una creencia. O puede ser también un fuerte impacto emocional. Cuando hay un fuerte impacto emocional, entonces se forma
de una vez algo, una trilla, un camino neural, vamos a decirle así, mucho más fuerte. Entonces, con un fuerte impacto emocional, se graba directamente en un solo evento, en una sola comunicación, con una sola comunicación, cuando hay un fuerte impacto emocional. Por ejemplo, una persona que, hay casos que una persona que sabe dirigir un vehículo y hay de repente un accidente que pasó una situación desagradable, vio cosas asustadoras, una comunicación de alto impacto genera esto. Entonces ahí viene la trauma y no consigue más dirigir. Entonces hay varios casos de fuertes impactos emocionales. Entonces aquí se forma, con una sola comunicación, se forma una creencia. ¿Y cómo puedo esto hoy de forma consciente aplicar a mi vida? Ahí vienen los entrenamientos de inteligencia emocional, que entra las dinámicas, los ejercicios que se hacen para traer un fuerte impacto emocional de forma consciente para poder reprogramar nuevas creencias, pero las creencias potencializadoras, para poder reprogramar algo que me pueda potencializar y dejar atrás aquello que me limita, dejar atrás las limitaciones a través de la comunicación. Es así de simple, a través de la comunicación. Si conseguís cambiar tu diccionario verbal negativo para positivo con la comunicación corporal y verbal, 75% de tus problemas ya están resolvidos. Conseguís cambiar tu comunicación de forma positiva en aquello que te está dificultando. Por ejemplo, las personas tienden a decir, es difícil, no voy a conseguir, es imposible. Entonces, es imposible, no va a conseguir, porque mis creencias, mis comportamientos, mis resultados van a comunicar lo que realmente está dentro de mi creencia. Entonces, si yo no consigo tener un buen resultado, la tendencia es que yo hable en la forma en que mi resultado está. Hay momentos que, por más que uno intente muchas de las veces decir cosas diferentes o querer hacerle entender a las personas algo diferente, de que no es eso lo que está en su creencia, pero sus verdaderos resultados. Por ejemplo, alguien puede inventar de decir, yo soy millonario, por ejemplo. Su resultado, ¿cuál es su resultado bancario? ¿Cuánto dinero tiene ahorrado? ¿Cuánto dinero tiene invertido? ¿Debe más de lo que está ganando o le está sobrando dinero? ¿Cuál es su resultado real? Entonces, ese resultado en algún momento va a comunicar de acuerdo a lo que está en su creencia, por más que intente hacer una gran cortina. No se consigue hablar todo el tiempo de una forma diferente para hacer creer que yo soy de una forma en que me gustaría ser. No soy lo que me gustaría ser, soy mis resultados. Entonces, una vez que yo configure de forma consciente comunicaciones positivas, para pensar de forma positiva y sentir de forma positiva, eso va a generar una nueva creencia y ahí va a mudar mis resultados. Pero comunicar algo de forma, no siempre lo que se dice por la boca ya va a ser un pensamiento, ya va a generar un pensamiento positivo.
Es mucho más fuerte lo que se está pensando. Muchas veces las personas dicen, están comunicando algo de forma positiva, pero los pensamientos son mucho más negativos y la comunicación y la expresión corporal le delata a la persona. Entonces realmente no está comunicando de forma positiva, porque es apenas 7% la comunicación que sale de la boca. Después ese cómo digo lo que digo. De cómo digo lo que digo tiene mucho más peso de lo que digo. Entonces, si yo digo con emoción, si yo digo con energía, ya tiene otro peso. ¿Con qué tonalidad estoy diciendo lo que estoy diciendo? ¿Y qué pensamiento le estoy colocando a lo que estoy diciendo? ¿Qué pensamiento estoy teniendo? Esto va a ser la diferencia, porque cuando lo que pienso es algo bueno, entonces va a generar un sentimiento bueno. Y ese sentimiento bueno es lo que va a potencializar mis creencias. Esto es lo que hoy queríamos compartir aquí con ustedes. Esto es inteligencia emocional para potencializar tus habilidades, superando tus límites aquí en Chacam. Inscríbete y compartir con personas que necesitan entender sobre estos temas y acordate de tocar la campanita para animarnos así también de crear más contenidos para ustedes. Seguí nuestro canal, comentar nuestro canal, si tenés algo que comentar, preguntar para incentivarnos a crear más contenidos aquí en Chacam.